Fundación ELECELS. Renovamos la esperanza. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en su programa de Fundación ELECELS. Muchas gracias por el favor de su atención. Rocío López Fonseca le da la más cordial de las bienvenidas hoy en este programa importante, un programa que vamos a hablar sobre heridas. Para eso vamos a platicar con el doctor Ariel Miranda Altamirano. Él es el coordinador médico de la Fundación ELECELS, también es el secretario general del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Cuidados de Quemaduras y también, por supuesto, es el jefe de la Unidad de Atención a Niños con Quemaduras del Hospital Civil Juan y Menchaca. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Rocío, un placer estar contigo, siempre. Muchas gracias, doctor. Y por cierto, este nombramiento pues muy importante, el primer latino que es nombrado como secretario general de este Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Cuidados de Quemaduras. Sí, muchas gracias por la atención y la difusión que le has dado a este motivo. Y para nosotros es orgullo no personal, es orgullo de todo mi equipo que hemos trabajado arduamente para mejorar las condiciones de tratamiento de los niños que sufren quemaduras. Y bueno, el trabajo se ha visto reflejado en que nos han reconocido nacional e internacionalmente, y ahora con este nombramiento, que soy el primer latino en tenerlo, pero que tengo muchos retos adelante para cumplir, pero es el trabajo de todo un equipo. Muchas felicidades, doctor, porque recordamos cómo antes de existir este equipo multidisciplinario era muy complicado el manejo de las quemaduras y sobre todo en los niños, ¿no? Así es, era como se hacía hace 100 años, ¿no? No habíamos evolucionado en el tema de quemaduras y como comentas tú, los niños pues son muy susceptibles a complicarse. Fácilmente pueden quemarse en algún ambiente de descuido y bueno, el tratamiento que se les daba pues era totalmente inoperante. No se realizaban los procedimientos de aseo y curación bajo anestesia, se realizaban en un baño, imagínate. Entonces las cosas han cambiado definitivamente y ahora vamos de punta de lanza en toda Latinoamérica con el manejo del paciente pediátrico con quemaduras. Enhorabuena, doctor. Muchas gracias. A usted y a su equipo. A mi equipo. Doctor, pues justamente hablando de las heridas, es muy importante este tema porque incluso hay hasta asociaciones civiles que ayudan a los pacientes para el manejo de heridas, ¿no? Sí, vamos a hablar de heridas en general, no solamente de quemaduras. Sí. Toda herida debe de tener un manejo especial, como tú lo mencionas. Un manejo multidisciplinario en donde el médico tiene una importancia relevante, más no totalitaria, en donde el personal de enfermería se conjunta, los rehabilitadores se conjuntan para manejar esas heridas. Pudiera ser algo muy sencillo, una quemadura leve, pequeña, en un área no importante, pero puede ser una quemadura extensa en un niño que necesita crecer, que va a crecer, o en un adulto mayor que tiene enfermedades crónico-degenerativas que hacen que esa herida se vuelva crónica también y tener muchas complicaciones a partir de la misma. Entonces, el manejo debe de ser multidisciplinario, aún tratándose de una lesión que creemos que es superficial y que solamente afecta a la piel. Justamente eso, doctor, ¿cómo está formada la piel y sobre todo cuántos grados de heridas hay? Muy bien, hablemos de la piel. La piel así a grandes rasgos está conformada por dos capas, una capa epidérmica, que es la más superficial, y una capa dérmica, que es la que contiene todas estas estructuras de glándulas sudoríparas, de glándulas sebáceas, de folículos pilosos, que son importantes no solamente para darnos cosméticamente una estructura, sino también funcional. Es a partir de estas tres estructuras de donde migran las células hacia la superficie para epitelizar.
y formar un nuevo epitelio, una nueva epidermis. O sea, una capita. Así es, esa capa la más superficial. En base a esto que les comento, podemos, si vamos a hablar de grados de lesiones en la piel, pues depende si son superficiales o epidérmicas de primer grado, si afectan alguna parte de la dermis de segundo grado superficial o profundo, o de tercer grado cuando ya se afectó la totalidad de la piel. Que es como cuando llega o se ve al Así hueso, a tendones. El músculo, puede ser el músculo, un nervio, un tendón inclusive. Y que estas estructuras que yo les comento, que es los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y la glándula sebácea, no van a estar presentes. Entonces la capacidad para epitelizar casi está nula, desaparecida. Entonces habrá que buscar nuevas alternativas para cubrir esas heridas. También las podemos dividir de acuerdo a la temporalidad, si son crónicas o si son agudas. O sea, que tienen ya mucho tiempo ahí. Sí, que tienen mucho tiempo ahí, sobre todo en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, adultos mayores, personas que están postradas en una cama, van a tener heridas si no se cuida adecuadamente a ese paciente. ¿Diabéticos también? Diabéticos o que tienen alguna insuficiencia arterial o venosa, sobre todo en las extremidades inferiores, y que se presentan las famosísimas úlceras venosas o varicosas, las lesiones por pie diabético, y si está postrado en cama, las úlceras por presión, que en teoría en el mundo no deberían de existir. Pues no, estas, ¿cómo les llaman? Escaras, ¿verdad? Sí, estas escaras, pero hay una campaña mundial quienes se dedican al cuidado específico de las heridas que se llama STOP y tiene un símbolo de stop, de que no debe de haber úlceras por presión, porque de verdad son muy difíciles de manejar y generalmente se complican y llevan pues a un desenlace fatal, no agradable para ese paciente. Entonces, es el inicio del fin. Así es. ¿Cómo prevenirlo? Me vas a decir, pues simplemente, y pongo un ejemplo muy burdo, pero que me ha funcionado, es semejar al paciente postrado como una tortilla sobre un comal. Si tú la dejas mucho tiempo en el comal, ¿qué va a pasar? Quema. Se va a quemar. Entonces hay que estarla moviendo, volteando constantemente, favoreciendo que hagan ejercicios, que no tengan esa cizalla, se llama ese roce, con la cama o que tener un colchón especial, etcétera, para evitar las úlceras por decúbito, que por definición son muy, muy difíciles de tratar. Sí, sobre todo porque la persona está completamente postrada, ¿no? O sea, y no hay manera de moverla, o cuando la mueven, bueno, pues porque las heridas, bueno, ahorita nos va a decir cuáles son los tratamientos y demás, pero pues tienen una serie o una, como un manejo que tiene que ser al aire libre, ¿no? O sea, sí, debe haber buena ventilación. Exacto. Que el manejo de excremento y de orina en el paciente estén bien aislados de la zona. Todo esto se va complicando, entonces lo mejor es evitarlas. Claro, evitar que lleguen. Muy bien, entonces son estas tres tipos de heridas las que depende, digamos. Así de la profundidad. Y ahora, el tratamiento de estas heridas, doctor, ¿cómo se da? Obviamente una raspada pues es más sencilla, ¿no? Idealmente, todas las lesiones, todas las heridas deben de tratarse desde el principio en forma aguda, cuando son agudas, porque no hay ninguna cosa que pueda complicar la cicatrización. Digamos que no hay infección y el organismo mismo responde a estos estímulos de daño tisular para reconstruir y regenerar la piel. Pero si hay eventos que compliquen esto, por ejemplo, una infección, un inadecuado manejo, que haya paso de excremento, de orina, que no esté bien manejada, que tenga edad adulta mayor, en donde vemos que estas maneras de regenerar y de reconstruir
se ven disminuidas, entonces todo esto complica. O ¿sí? diabéticos, ¿no? Diabéticos o que tengan insuficiencia venosa o arterial en sus extremidades. O sea, ¿las varices? Una parte, esa es una insuficiencia venosa, las varices, pero hay pacientes con varices gigantescas que tanto es el problema que ulceran la piel, sobre todo en el área de los tobillos. Entonces, esto, si no se resuelve el problema de base, que es la insuficiencia venosa, la úlcera también va a tardar en regenerarse. Igual en el paciente diabético, si no se tiene un buen control de fondo de la diabetes, por supuesto que el problema de la úlcera nunca va a evolucionar para bien, siempre va a haber problemas. No va a ceder, ¿no? No cede. Ahora, entonces, podemos llamarle úlcera a las heridas profundas. El término úlcera lo utilizamos indiscriminadamente, pero el correcto, Rocío, es heridas. ¿No? Herida por presión, herida por una insuficiencia arterial, herida por una insuficiencia venosa, heridas ocasionadas por la vasculopatía del diabético, entre otras, ¿no? Sí, no estamos hablando de las heridas por un arma, por un punzocortante o eso. Pues, eso ya es otro manejo. También debe de hacerse de manera adecuada. Okay. Cuando hay una herida, una falta de la continuidad de la piel, digamos por algún traumatismo, como tú mencionabas al inicio, pues por supuesto que se debe de hacer el manejo adecuado. ¿Qué sucede muchas veces? Que tenemos una herida en la frente y no la suturamos de manera adecuada, y adecuado me refiero en el punto oportuno y con la técnica más indicada. ¿Sí? ¿Qué tenemos como resultante? Una cicatriz hipertrófica que da problemas quizá estéticos y quizá también funcionales, y entonces tenemos que actuar de diferente manera. Por eso hay que hacerlo en el momento idóneo, el tratamiento de las heridas, tanto traumáticas como por alguna otra causa. Entonces, acudir, porque muchas veces lo que se hace es ponerse una bandita, nosotros pensamos que es superficial y no lo es. No, definitivamente yo creo que ahora la profesionalización del cuidado de heridas ha tomado mucha importancia. Anteriormente las heridas, y no hablo solamente de las de suturar, sino cualquier herida, el médico no las trataba como tal. Siempre delegaba el tratamiento al personal de enfermería. No dudo que sea bueno, al contrario, son quienes hacen las cosas bien. Pero debemos de interactuar, vuelvo a este trabajo en equipo. Si no se hace esto, por supuesto que no van las cosas bien. Es algo que debemos de caminar juntos para el tratamiento de heridas. ¿Y qué influye justamente para que sane una herida? ¿Qué influye? Influye desde la edad, como yo te lo mencionaba, que no haya infección, que estén los bordes bien afrontados, si es una herida traumática, por ejemplo, de una cirugía, que no haya sufrimiento vascular local. Algunas veces los cirujanos apretamos de más y eso favorecemos a que se abran las heridas. O sea, jalan de más. Así es. Entonces, la presión ejercida en la cicatriz también es importante. Y también es importante esto para lo que va a resultar en la cicatriz. Una cicatriz hipertrófica va a tener mayor consecuencias en un paciente donde no se utilizó una adecuada técnica para suturarlas, por ejemplo. Entonces, ya debe de existir pues un adiestramiento médico para el manejo de estas... Definitivo. Tanto del personal de enfermería como del personal médico. Es algo interdisciplinario que debemos de trabajar junto, todo lo de heridas y cicatrices. Y justamente la Fundación LCELS hace esto, ¿no? Así es, la Fundación LCELS apoya a pacientes que tengan heridas de difícil epitelización y cicatrización, a pacientes que tengan cicatrices inclusive hipertróficas o que tienen mucha visibilidad estética, cosmética. ¿Como fibrosis? Fibrosis. Muy rojas, muy grandes. rojas, levantadas en áreas, por ejemplo, puede ser en la cara o después de una cesárea, en donde el tratamiento debe de ser importante para ayudar pues al paciente.
Lo que hace la fundación es proveer los recursos para que este tratamiento se acerque a los pacientes, a la mayor parte de los pacientes. Tenemos diferentes opciones ahí en la fundación, todo dependerá del médico que lo valore, y utilizamos o se utiliza desde la célula misma o los productos derivados de las células madre mesenquimales, los exosomas y derivados proteicos. Depende mucho de lo que se vaya a hacer. Actualmente hay un producto que por sus siglas es EXS, que tiene características muy especiales y un buen número de derivados proteicos y exosomas para tratar cicatrices hipertróficas y para tratar también las heridas que aún están abiertas. Cabe mencionar que para favorecer este tratamiento debe, insisto, no solamente depender de lo que se está ofreciendo a través de la fundación, debe de ser un tratamiento conjunto. Multidisciplinario, Así volvemos es. a lo mismo. Si el médico endocrinólogo no está tratando de manera adecuada la diabetes, aunque yo vaya bailando a Chalma, el paciente no va a mejorar de su úlcera. Así le pongan también todas las células Así le madre ponga de toda todos la lados. tecnología de punta. Entonces esto debe de ir en conjunto, no es algo aislado. No es mágico, no es un remedio mágico. Y en el caso de las heridas crónicas, hablábamos de crónicas y agudas, hay que hacerlas agudas, o sea, hacer un aseo quirúrgico exhaustivo bajo anestesia para volver a dejar la herida limpia. O sea, porque en las heridas crónicas las bacterias son tan inteligentes que se unen como en las marchas, se abrazan unos al otros. Esas bacterias de esta manera, y pueden ser de diferente tipo de bacterias, a esto se le llama biofilm. Biofilm. Y esta cubierta es tan difícil de quitar con medicamentos y con remedios. Limpieza. No, se tiene que hacer exhaustivo la limpieza. Arrastrar, quitar raspar. todo, para, como quien dice, volver a empezar con la herida. Entonces, la fundación provee una parte a gente que no, pero necesitamos estar en contacto tantos con sus médicos tratantes y no tratar pacientes de manera aislada. Entonces, lo que hace la fundación es proporcionar el tratamiento específico para la herida o la cicatriz, pero que todo vaya de la mano con un conjunto de médicos. Sí, o sea, no lo hacemos adentro de la fundación, Así es, no. sino que en conjunto, en equipo, con los médicos que colaboran con la fundación. Sí, y podemos asesorar, por supuesto, para eso estamos, pero lo que se intenta, Rocío, es de que tengamos la mayor participación de los médicos tratantes y que se involucren y que sepan de este tipo de tecnología y que a través de la fundación pues es accesible para muchos pacientes. Sí, hacerles esta invitación. De hecho, les voy a dar el WhatsApp. Recuerde también que van a estar publicándose nuestras redes sociales y el teléfono de WhatsApp es el 3329-1438-53. Ahí usted puede hacer sus comentarios, preguntas. Si usted es médico, está viendo esta información y le interesa ofrecerle esta posibilidad a su paciente, hágalo, llame a la fundación para hacer esta sinergia, este trabajo en equipo para darle lo mejor a su paciente. Pensando, por ejemplo, en los pies diabéticos, doctor. Pie diabético, úlceras venosas, úlceras varicosas, algún grado de úlceras por decúbito o por presión, las podemos tratar siempre y cuando el paciente no esté tan complicado, Claro. porque ya es otra otro otra proceso, cosa. ¿no? Y en el caso de las cicatrices, los ginecobstetras tienen un montón de pacientes de cesárea y que la cicatriz, y no es por la falta de pericia quirúrgica, son cuestiones inherentes a cada paciente. cada Genéticamente hay algo por ahí. Con esta tecnología podemos ayudar a esos pacientes. Entonces, ojalá se puedan acercar a la Fundación L-Cells y estamos a sus órdenes. Sí, recuérdelo, WhatsApp 3329-1438-53. Estamos en campaña justamente para el manejo de heridas. Doctor, ¿cómo se aplica esta tecnología? Bueno, ¿Cómo se hace? lo que
es esto del EXS, si es la herida misma, una vez que se desbridó adecuadamente, se pone sobre la herida con una jeringa pero sin aguja, o sea, se aplica en esa herida directamente y se forma una capa, un filme, pero sin bacterias, un filme que cubre y estimula a que las células encargadas de la epitelización migren a la herida y epitelicen. Acelera esto, acelera la formación de nuevos vasos sanguíneos. Acelera a que las fibras de colágeno se vuelvan a producir y tengamos una epitelización adecuada. En el caso de las cicatrices, lo que hace es mandar señales para que las células de la cicatrización, que están hipertróficas y que por eso se levantó la cicatriz, están desordenadas. Imaginémonos a un ejército de células que cada una tiene una posición, para un lado, otra para otro. Exacto. Lo que hacemos con este tipo de terapia, además de otras, es favorecer a que las células tomen la misma posición y entonces la cicatriz sea mejor. ¿Y cuánto tiempo tarda este proceso? Depende pues del caso y la profundidad de la lesión y de lo hipertrófico que esté una cicatriz, pero funciona. Particularmente hemos estado utilizando estos productos en ambas áreas de los niños con quemaduras, tanto para favorecer la epitelización en la etapa aguda, como para tratar las cicatrices resultantes después de una quemadura extensa. O sea, entonces están utilizando estas células para después, en cuanto pasa el proceso difícil, digamos, de mucho dolor y demás. Sí, en la primera curación inclusive, Rocío, después de retirar el tejido quemado, dañado, aplicamos, no son las células, son estas proteínas. Las exosomas. 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 EXS, que los aplicamos, forma esa película y ya le damos seguimiento a la herida. ¿Y cada cuándo se aplican estos tratamientos? Depende del caso, pero idealmente yo sugeriría que entre 5 a 7 días se esté reaplicando. En el caso de las cicatrices lo aplicamos con microagujas, un sistema que se utiliza para muchas otras técnicas, lo utilizamos en las heridas. ¿Como para el Botox? Son agujas más pequeñas y en un número mayor. Hay dispositivos que tienen 12 o 24 agujitas que hacen micro agujeros en la piel para permitir que el producto se absorba un poco. Muy bien, en ese. Y en los pacientes quemados, pues como decía, con una aguja sin jeringa. Así es, una jeringa sin aguja. Así es. Sí. Así lo hacen ya directamente. Directamente sobre la herida, permitimos que se forme la capa, esa película, y ya lo dejamos así. ¿Cuándo es en la cara, doctor? También se puede aplicar. ¿Sí? ¿Y no se escurre? No, porque al contacto con el aire, el producto se solidifica y forma una película. ¡Qué maravilla! Sí. Y después le ponen algo para le podemos tapar. poner, en la cara no ponemos nada, pero en algunas otras partes del cuerpo lo único que hacemos es una gasa protectora y un vendaje y listo. ¿En dónde se aplican estos tratamientos, obviamente de la Fundación ELECELS, que apoya y que hacen este equipo? Bueno, estamos hablando del Hospital Civil de Guadalajara, en la unidad de niños con quemaduras, y a través de la fundación, en el consultorio de Cells Time, estamos recibiendo pacientes de la fundación. Ay, ya ve, tiene una buena oportunidad. Además, también lo que nos estaba diciendo el doctor Ariel, que es muy importante también para las cicatrices. Hay muchas personas que padecen de cicatrices, lamentablemente se notan, y esto ha implicado en un deterioro de su vida, ¿no? De su calidad de vida. Además de la calidad de vida, Rocío, yo comentaría mucho los aspectos psicológicos que llegan a afectarse después de una cicatriz. Llámese de una quemadura o de imagínate un traumatismo en la cara, algo que sea muy notorio. Entonces, podemos ayudar. Así es de que les recuerdo, 33 29 14 38 53. La medicina regenerativa en estos casos en particular sí sirve, sí funciona. Funciona
funciona. Y además, haciendo este equipo, recordemos, es un equipo, no es el único tratamiento, es parte de todo el tratamiento. Así es. Porque también les dan un acompañamiento psicológico, ¿no? Claro. Hay que trabajar, como yo mencionaba desde el principio, Sí. de manera integral, no de manera aislada. No queremos prometer que se van a curar totalmente con nuestra intervención. Nosotros somos una pequeña parte de... Así es. Pues doctor, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Rocío, siempre a tus órdenes. No, muchísimas gracias a usted, muchas felicidades. Gracias. Por ser secretario general de este comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Cuidados de Quemaduras, que por cierto, ya tiene plan, ¿no?, de trabajo. Sí, ya tenemos Un congreso. muchos planes, un congreso el año próximo aquí en Guadalajara. Es la primera vez que se realiza también en México este Congreso Internacional, pero sobre todo mis planes van enfocados a apoyar la estandarización del manejo del paciente quemado alrededor del mundo, no solamente en los países de más posibilidades económicas, sino acercar, si no la tecnología, cuando menos el conocimiento a países en África, en Asia, en Sudamérica, que le están pasando muy mal. Sí, sobre todo para reducir estas secuelas tan graves, ¿no? Así es, secuelas y mortalidad. Y mortalidad. Muchísimas gracias, doctor Ariel Miranda Altamirano, también Muchas coordinador gracias. médico de la Fundación El-Esels. Gracias. Gracias, Rocío. Un placer. Gracias a todo el equipo. Rocío López Fonseca le agradece el favor de su atención. Pásela bien. Fundación El-Esels. Renovamos la esperanza.